En este video aprenderemos a resolver circuitos eléctricos utilizando el método de nodos. El método de voltaje en los nodos es un método organizado para analizar un circuito, el cual está basado en la ley de Kirchhoff de la corriente. Para resolver un circuito a través del método de nodos, tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Número 1. Vamos a recordar cuál es la definición de nodo. Un nodo será un punto en el circuito donde se unen dos o más elementos. Usualmente dentro de un circuito, los nodos que unen únicamente dos elementos no son marcados con un punto grueso. Esta representación queda reservada para aquellos puntos donde se unen tres o más elementos. También tenemos que considerar que el tipo de conexión que vemos en el gráfico del lado derecho se considera como un único nodo, es decir, una línea horizontal en la cual se unen varios elementos. Y usualmente, cuando vemos esta forma dentro de un circuito, le llamamos nodo de referencia y tendrá un valor de voltaje igual a 0. También tenemos que recordar el enunciado de la ley de Kirchhoff de las corrientes, el cual establece que la suma algebraica de las corrientes en un nodo es igual a 0. Será muy importante saber que sin importar cuál sea el sentido original que establezcamos para cada una de las corrientes, la ley habla de una suma algebraica y por lo tanto el valor de cada una de las corrientes estará afectada por un signo. De esta forma, en el ejemplo que vemos en pantalla, la suma de las corrientes I1, I2 e I3 será igual a 0, y una vez que hagamos el análisis de estas corrientes, una de ellas quedará marcada con signo negativo. En este caso, en el ejemplo que vemos, la corriente I3 le hemos asignado el valor de menos 5 amperes y las corrientes I1 e I2 les hemos asignado los valores de 3 amperes y 2 amperes respectivamente para que esta ley se cumpla. De esta forma, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, el signo negativo que hemos asignado a la corriente de menos 5 amperes únicamente significa que la corriente está siendo dibujada en sentido contrario. Por lo tanto, su sentido real será opuesto al establecido originalmente. También tenemos que hacer la siguiente consideración. Si analizamos la corriente que circula a través de un nodo que une únicamente dos elementos, algebraicamente esta suma puede ser marcada como I1 más I2 igual a 0. Y como ya dijimos, al tratarse de una suma algebraica, tendremos que asignar un signo a cada una de las corrientes. En este caso, siempre que tengamos un nodo que une únicamente dos elementos, nos arrojará una ecuación en la cual se establezca que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Y por lo tanto, cuando hagamos el análisis a través del método de nodos, no van a ser considerados dentro de las ecuaciones del método. Para saber cómo se lleva a cabo el método de nodos, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos este circuito en pantalla que tiene 5 elementos resistivos y 2 fuentes de voltaje. El paso número 1 para resolver este circuito a través del método de nodos será identificar cada uno de los nodos del circuito. Como podemos ver, tenemos un nodo entre la fuente del lado izquierdo y la resistencia 1. Tenemos otro nodo entre la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Otro nodo entre la resistencia 3, la resistencia 4 y la resistencia 5. Y también tenemos un nodo que une la resistencia 5 con la fuente de voltaje del lado derecho. Como ya lo comentamos, en la parte de abajo tenemos una línea horizontal que une a varios elementos y por lo tanto esta figura la marcaremos como un único nodo y la vamos a llamar nuestro nodo de referencia con voltaje igual a 0. También hemos colocado letras a los nodos de la parte de arriba, de la A a la D. El paso número 2 será definir el sentido de las corrientes en cada nodo, lo cual
podemos hacer de forma arbitraria. Sin embargo, mi recomendación es que coloquen la corriente entrando a cada uno de los nodos. En este caso, como ya lo comentamos, los nodos que unen únicamente dos elementos no serán analizados, es decir, el nodo A y el nodo D. Vamos a analizar en este circuito únicamente los nodos B y C, y he colocado el paso número 2, es decir, el sentido de la corriente, únicamente para el nodo B. En el paso número 3 tenemos que determinar la polaridad de cada uno de los elementos, en este caso de los elementos resistivos, considerando el sentido de la corriente y el punto en el que ingresa la corriente a cada una de las resistencias y el punto en el que sale. Aquel punto donde ingrese la corriente al elemento resistivo será marcado con signo positivo y el punto de la resistencia donde sale la corriente será marcado con signo negativo. El paso número 4 será definir las ecuaciones de cada uno de los nodos. Y el paso número 5 será resolver el sistema de ecuaciones, lo cual nos va a ayudar a determinar el valor de los voltajes en cada uno de los nodos. Vamos a analizar la ecuación del nodo número 1. Para esto, he dado valores a las resistencias y a las fuentes de voltaje, los cuales podemos ver en la parte inferior del circuito. El paso número 1 será escribir la ecuación de la ley de Kirchhoff en cada uno de los nodos. En este caso, en el nodo B, tenemos que la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3 es igual a 0. Utilizando la ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, la ecuación del nodo B quedará como el voltaje 1 entre la resistencia 1, que es equivalente a la corriente 1, más el voltaje 2 entre la resistencia 2, más el voltaje 3 entre la resistencia 3, y esto será igual a 0. Ahora, tendremos que determinar cuál es el valor de cada uno de los voltajes. El voltaje número 1 será el voltaje al cual esté sometida la resistencia 1, y este voltaje se puede determinar como la diferencia entre el voltaje A menos el voltaje B. Si podemos observar dentro del circuito, la polaridad del voltaje nos está dando la polaridad que colocamos en la resistencia, es decir, el voltaje A tiene el signo positivo de la resistencia 1 y el voltaje B tiene el signo negativo de la misma resistencia. Por eso los hemos colocado de esa forma. En el caso del voltaje que cae sobre la resistencia 2, es decir, el voltaje 2, será la diferencia entre el nodo de referencia y el nodo B. Y en el caso del voltaje 3, será la diferencia entre el voltaje del nodo C menos el voltaje del nodo B. Una vez que hemos encontrado estas relaciones, vamos a resolver numéricamente esta ecuación. De esta forma, tenemos que 6, que corresponde al valor del voltaje en el nodo A, entre el valor de la resistencia 1, menos el voltaje B, que es una incógnita, entre el valor de la resistencia 1, menos el voltaje B, que también es una incógnita, entre el valor de la resistencia 2, más el voltaje C, entre el valor de la resistencia 3, menos el voltaje B entre 820, que es el valor de la resistencia 3, será igual a 0. Como podemos ver, omitimos el resultado de la división entre el voltaje de referencia y la resistencia 2, porque el voltaje de referencia es igual a 0. Para resolver esta ecuación, vamos a factorizar el valor del voltaje B y lo dejaremos multiplicado por menos 1 entre 470, menos 1 entre 330 y menos 1 entre 820. El valor del voltaje C quedará dividido entre 820 y esto lo vamos a igualar a menos 6 entre 470. Resolviendo estas fracciones de forma numérica, obtenemos el siguiente resultado. Menos 0.00638 que multiplica al voltaje B, más 0.00122 que multiplica al voltaje C,
será igual a menos 0.01277 y esta será nuestra ecuación en el nodo B. Vamos a analizar la ecuación del nodo C, para lo cual hemos colocado la corriente 3, la corriente 4, la corriente 5 y también hemos dado polaridad a los elementos resistivos. Una vez realizado lo anterior, vamos a escribir como siguiente paso el valor de la ley de Kirchhoff para el nodo C y obtenemos que la corriente 3 más la corriente 4 más la corriente 5 será igual a 0. Utilizando la ley de Ohm, sabemos que la corriente 3 es igual al voltaje 3 entre la resistencia 3. La corriente 4 será igual al voltaje 4 entre la resistencia 4. Y la corriente 5 será igual al voltaje 5 entre la resistencia 5 y esto será igual a 0. Ahora vamos a determinar los valores de los voltajes 3, voltaje 4 y voltaje 5. El voltaje 3 será el voltaje que esté afectando a la resistencia 3 y lo podemos representar como la diferencia de potencial entre los nodos B y C. B con el signo positivo, porque así está marcado en la resistencia, y C con signo negativo de la siguiente forma. El voltaje 3 será el voltaje B menos el voltaje C. El voltaje 4 será el voltaje del nodo de referencia menos el voltaje C. Y el voltaje 5 será igual al voltaje D menos el voltaje C. Una vez que tenemos esta ecuación, la podemos desarrollar de la siguiente forma. El voltaje B entre el valor de la resistencia 3, que es 820, menos el voltaje C, igual entre 820. Y en este caso, como ya sabemos que el voltaje de referencia es igual a 0, la diferencia entre el voltaje de referencia y la resistencia 4 lo vamos a omitir. Y únicamente nos queda menos el voltaje C entre el valor de la resistencia 4, que es 220. También tenemos el valor del voltaje D, que en este caso es igual a menos 5 volts, debido a que la fuente de voltaje se encuentra con una polaridad opuesta, es decir, la fuente está invertida. Por lo tanto, colocamos menos 5 entre el valor de la resistencia 5, que es igual a 1200, menos el voltaje C, entre el mismo valor, 1200, y esto será igual a 0. Si factorizamos el voltaje C, este quedará multiplicado por menos 1 entre 820, menos 1 entre 220, menos 1 entre 1200. El voltaje B quedará dividido únicamente entre 820 y esto será igual a 5 entre 1200. Si realizamos estas operaciones numéricamente, nos quedará la siguiente ecuación. Menos 0.00659 multiplicando al voltaje C, más 0.00122 multiplicando al voltaje B, y esto será igual a 0.00417. Como siguiente paso tenemos que resolver este sistema de ecuaciones que hemos encontrado, y esto lo haremos de forma automatizada de la siguiente forma. Dentro de esta aplicación, ya he capturado los valores de los coeficientes y los resultados de cada una de las ecuaciones. Y una vez que hemos capturado estos valores, en este caso el valor de x1 va a corresponder al voltaje en el nodo B y x2 va a corresponder al voltaje en el nodo C. Simplemente vamos a dar clic en cualquiera de los métodos de solución y obtendremos el valor de cada uno de los voltajes. Es decir, en este caso, x1, que corresponde al valor del voltaje B, será igual a 1.95. Y x2, que corresponde al voltaje del nodo C, será igual a menos 0.272. Una vez que hemos encontrado estos valores, vamos a encontrar cuáles son los voltajes que están afectando a las resistencias. Es decir, el voltaje 1, que está afectando a la resistencia 1, lo habíamos definido como el voltaje en el nodo A,
menos el voltaje en el nodo B. Y ahora que ya conocemos el voltaje del nodo B, podemos hacer la operación y obtendremos que el voltaje 1 será igual a 4.05 volts. De la misma forma, podemos determinar cuál es el voltaje que está afectando a la resistencia 2, el cual hayamos definido como 0 menos el voltaje en el nodo B. Y en este caso, esa operación será igual a menos 1.95 debido a que el nodo de referencia tiene un voltaje igual a 0. El voltaje 3 estaba definido como el voltaje en el nodo C menos el voltaje en el nodo B. Y haciendo esta operación, obtenemos que el voltaje 3 es igual a menos 2.22. El voltaje 4 lo tenemos definido como 0, es decir, el voltaje de referencia menos el valor del voltaje en el nodo C. Por lo tanto, este valor es igual a 0.272 volts. Por último, el voltaje 5 está definido como el voltaje en el nodo D menos el voltaje en el nodo C. Y obtenemos menos 4.7282 volts. Una vez que hemos determinado los valores de cada uno de los voltajes, podemos conocer cuál es la intensidad de corriente que atraviesa cada una de las resistencias, y esto lo haremos utilizando la ley de Ohm de la siguiente forma. La intensidad de corriente 1, que será la corriente que esté atravesando la resistencia 1, va a ser igual al voltaje 1 entre la resistencia 1, y estos valores ya los conocemos. Por lo tanto, únicamente hacemos la división y obtenemos que la intensidad de corriente 1 será igual a 8.61 amperes. De la misma forma, podemos encontrar la intensidad de corriente 2, que será igual a menos 5.9 amperes, donde ya sabemos que el signo negativo únicamente está indicando que el sentido que establecimos originalmente, es decir, habíamos establecido que la corriente entraba al nodo B, es incorrecto. Es decir, en este caso, la corriente I2 estará saliendo del nodo B. Para la intensidad de corriente 3 obtuvimos un valor de menos 2.7 amperes. De la misma forma, habíamos establecido que esta corriente estaba ingresando al nodo B y el resultado nos indica que no es así. En este caso, también estará saliendo del nodo B. La corriente I4 será igual a 1.23 amperes positivos, por lo tanto, el sentido que establecimos originalmente es correcto. Y por último, la intensidad de corriente 5 será igual a menos 3.94 amperes con la misma característica, es decir, que originalmente establecimos que el sentido de la corriente era ingresando al nodo C y el resultado nos indica que no es así. En este caso, el sentido de la corriente I5 será saliendo del nodo C.